Muchísimas gracias, Talía. Rodovaldo, también el saludo para ti y para toda la teleaudiencia. Lo vivido esta mañana en La Habana, a lo largo del Malecón y hasta el Torreón de la Chorrera, es lo que me gusta llamar un suceso que enamora. Y también se ha enamorado el mundo. La campaña internacional definida como Puentes de Amor, que busca ponerle fin al bloqueo estadounidense contra nuestro país, no es otra cosa que la apuesta de un grupo cada vez más numeroso de personas por levantar las presiones económicas con que Washington daña no al gobierno de Cuba, como quieren hacer ver, sino a la familia cubana. La iniciativa constituye un reclamo para que el presidente Joe Biden derogue las sanciones, levante el bloqueo, reabra la embajada de Estados Unidos en La Habana y restaure el programa de reunificación familiar, entre otras acciones. Y claro que las expresiones de respaldo se han viralizado al punto de que este fin de semana retumbaran en más de 50 naciones, desde Argentina hasta Canadá, desde Uruguay hasta Washington, D.C., pasando por Suecia, Italia, Francia, Rusia, países en África y Asia y muchos más. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, agradeció en su perfil de Twitter a los compatriotas en la emigración y amigos de todas las nacionalidades porque la pelea por lo justo nos une, mientras el canciller Bruno Rodríguez señaló que el reclamo para tender puentes de amor y la demanda de no más bloqueo es universal. Fíjense si es así, que desde Canadá, Yuri Pedraza, presidente de la comunidad cubana en esa nación, dijo que está contra el bloqueo porque es la manera más genocida que hay de atacar a un pueblo, es la manera más destructiva para una familia, es la manera más hipócrita de intentar derrocar un sistema. Ante esas evidencias de solidaridad con Cuba, ya me extrañaba a mí que la convocatoria no calara entonces en el alma cubana, tan dada a la respuesta unida, en masa, aunque esa masa estuviera ataviada hoy con nasobucos para defenderse de la COVID-19. Pero sobre todo para defender a la patria, que durante casi 6 décadas ha sido cercada por un bloqueo criminal que no es cuento de camino, ni es teque, ni es una película, como algunos dicen. Lo que sí parece ficción, pero no lo es el memorándum secreto desclasificado en 1991 que el entonces subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, Lester Mallory, envió a la Casa Blanca en 1960, señalando que la mayoría de los cubanos apoyan a Castro. No hay una oposición política efectiva. La única forma posible de hacer que el gobierno pierda apoyo interno es provocando la decepción y el desánimo a través de la insatisfacción y penurias económicas. En septiembre de 1961, el Congreso de Estados Unidos prohibió todo tipo de asistencia al gobierno de Cuba y autorizó al presidente estadounidense a establecer y mantener un embargo total sobre todo el comercio entre los dos países. Embargo, para mí, es bloqueo. La medida ha sido acatada sucesivamente por cada administración de ese país, se codificó luego con nuevas leyes, estoy pensando en la Torricelli y en la Helms-Burton, por ejemplo, y luego Donald Trump se encargó de recrudecerlo años después con toda la agresividad de que fue capaz. El informe presentado por Cuba el pasado año ante Naciones Unidas señala que las pérdidas para nuestro país ascienden a un total de 144.413 millones de dólares. Y eso, tomando en cuenta la depreciación del valor frente al valor del oro en el mercado internacional, hace que los daños sumen un total de 1,98 billones de dólares. Una cifra bien alta. Evidentemente nos ha costado bien caro defender nuestra soberanía. Y los números lo dicen todo, solo que el bloqueo no es una historia de números, sino de personas. Lo sufre todo el país, da igual si usted es médico, científico, masajista, plomero, vendedor de alimentos, nadador o cartomántico. El bloqueo lo sufre cada uno de nosotros, incluidos los que esta mañana estuvimos en el Malecón, con la fuerza de la razón que asiste a este país para pedalear hasta el final o para apoyar desde las redes sociales, como hizo la joven Arián Nayero, que según escribió en Facebook, no encontró bicicleta, pero igual se vale apoyar desde el accionar diario. No más bloqueo. Y qué bueno que sea así, porque el bloqueo, más que una cuestión de gobiernos, es un tema del pueblo. Es cosa de familia. Y lo entiendo así porque lo mismo mis padres que yo, y mi hijo también, nacimos en un país bloqueado. Y es como si fuera un sino, una especie de letra escarlata o de maldición, por defender autodeterminación, orgullo nacional y dignidad
a cualquier precio. Miren amigos, a mí me gusta hablar con apego a la verdad, los que me conocen lo saben. Hoy hay quienes aseguran que el bloqueo es una justificación para encubrir las ineficiencias en la gestión del gobierno cubano. Y yo no me atrevería a juzgar a quien dirige un país con las manos atadas, apelando a las reservas, haciendo murumacas para que no nos asfixie tanto odio imperialista. Un país que ha tenido que comprar combustible fuera de radares porque las navieras son perseguidas y sancionadas por ayudarnos. Y con esto no estoy justificando a nadie. Es cierto que a este país lo dañan a sí mismo la ineficiencia empresarial, las trabas burocráticas, las mentalidades que frenan en lugar de impulsar y muchas otras cosas. Esas son otras batallas que libran hoy el Estado y el gobierno cubanos que a la par guapean contra una política de aislamiento que quiere borrarnos del mapa. No imagino siquiera cuánto Cuba podría ser si el bloqueo de Estados Unidos no fuera un bache, ¿y qué digo bache? Un cráter en el camino que nosotros elegimos. Y lo otro que uno siempre se pregunta, si han pretendido dejarnos sin combustible, sin medicamentos, sin comida, ¿cómo ha sido posible sobrevivir? ¿Podría otro Estado tercermundista, importador y pobre en recursos naturales haber soportado este cerco comercial, económico y financiero durante tanto tiempo? Miren, yo creo que el secreto está en una capacidad de resistencia que no es usual y se forjó en muchos años de formación de una conciencia revolucionaria. Y también creo que está en la certeza popular de que volver atrás y perder lo que tanto nos enorgullece es de lo peor que podría pasarnos. En Cuba no queremos que se renuncie a la equidad, y mucho menos a la justicia social, a la seguridad y a la salud y la educación gratuitas. Esas son parte de nuestras conquistas. Pero también anhelamos un país próspero, donde haya todos los días un motivo para soñar, para pensar, sentir y vivir en este país. Yo también quisiera un país en desarrollo continuo, pero sin presiones desde afuera, sin la acechanza sobre los barcos que vienen cargados de combustible y sobre empresas y bancos que quieren negociar con nosotros porque les parece ventajoso o porque sencillamente les da la gana. Un país que no tenga que dirigir la economía amarrado de pies y manos, porque ocurre lo que en mi casa. Es difícil repartir lo poco entre todos y lograr que todos queden satisfechos. Como todos los que compartieron la oportunidad de tender puentes de amor esta mañana desde el Malecón Habanero y como los que no pudieron estar aún deseándolo, yo quiero un país más próspero, un país mejor, sin que eso signifique bajar la cabeza porque a 90 millas quieren que lo hagamos. Yo soy de los millones que queremos un país sin bloqueo y los cubanos, todos nos merecemos ese país. Muy buenas noches para todos.